Hay algo que descubrí hace muchos años, cuando era un joven sin dinero, sin título universitario, sin conexiones y sin ningún mapa claro hacia el futuro. Dormía en mi coche, hacía trabajos que nadie quería. Y me preguntaba con una honestidad brutal que solo la necesidad puede provocar, ¿por qué algunas personas acumulan riqueza mientras otras, igualmente inteligentes, igualmente trabajadoras, permanecen atrapadas en el mismo lugar durante décadas? No era una pregunta filosófica para mí, era urgente, era personal, era la diferencia entre sobrevivir o no. Y lo que descubrí después de años de investigación, de entrevistación, de entrevistar a cientos de millonarios, de leer miles de libros y de aplicar estos principios en mi propia vida, fue algo que nadie me había enseñado en la escuela, algo que no aparece en los periódicos ni en los titulares financieros, algo que los verdaderamente ricos conocen, practican y en su mayoría nunca verbalizan abiertamente. No porque quieran guardarlo en secreto con malicia, sino porque para ellos ya es tan natural como respirar. No sienten que haya nada especial que contar, es simplemente la forma en que piensan, la forma en que toman decisiones, la forma en que viven. Hoy quiero compartir contigo 7 de esos principios. 7 reglas que he observado, documentado y enseñado durante más de 40 años a personas en más de 80 países. 7 ideas que, si las absorbes de verdad, si las dejas entrar no solo en tu mente, sino en tu comportamiento diario, tienen el poder de cambiar la trayectoria de tu vida financiera de manera irreversible. Pero antes de comenzar, quiero ser honesto contigo. Esto no es una fórmula mágica, no es un atajo, no es el tipo de promesa vacía que encuentras en ciertos rincones del Internet. Lo que voy a compartir contigo requiere algo que el dinero no puede comprar directamente, aunque sí puede desarrollarse: disciplina, paciencia y la voluntad de cuestionar lo que creías saber sobre el dinero y sobre ti mismo. ¿Estás listo para eso? Porque si lo estás, lo que viene a continuación podría ser la hora más valiosa que hayas invertido en mucho tiempo. Empecemos con la primera regla, y es probablemente la más incómoda de todas, porque toca algo que la mayoría de las personas prefieren no examinar de cerca. Hace varios años, tuve la oportunidad de sentarme con un empresario que había construido 3 empresas exitosas desde cero. No venía de una familia adinerada, no había heredado nada. De hecho, me contó que su padre había quebrado 2 veces y que en su casa, cuando era niño, el dinero era una fuente constante de tensión, de discusiones, de vergüenza. Incluso le pregunté qué había sido lo más difícil de construir riqueza. Y sin dudarlo me respondió: convencerme de que merecía tenerla. Esa respuesta me detuvo, porque en 3 décadas de trabajo con personas que buscan el éxito financiero, esa frase resuelve el obstáculo número 1 que he visto una y otra vez. No es la falta de oportunidades, no es la economía, no es la mala suerte, es la relación emocional y psicológica que cada persona tiene con el dinero mismo. La primera regla que los millonarios rara vez cuentan es esta: tu nivel de riqueza exterior nunca superará de manera sostenida tu nivel de riqueza interior. Puedes ganar $1 millón y perderlo si tu mente no está calibrada para retenerlo. Hay estudios fascinantes sobre ganadores de lotería que en un plazo de 5 años han regresado exactamente al nivel económico donde estaban antes de ganar, no porque sean malas personas, no porque sean tontos, sino porque su termostato mental, el nivel de riqueza que su mente considera normal, seguía siendo el mismo. Piénsalo como un termostato en tu casa. Si lo programas a 20 grados y abres una ventana, el frío entra y la temperatura baja, pero el termostato lo detecta y pone en marcha el sistema de calefacción hasta que vuelve a los 20 grados. Lo mismo ocurre con el dinero. Si tu termostato mental está programado para vivir con dificultades, para sentirte incómodo con la abundancia, para creer en algún nivel profundo que el dinero es malo, o que las personas ricas son codiciosas, o que tú específicamente no mereces más, entonces cada vez que el dinero llegue a tu vida, tu sistema interno lo expulsará, lo gastarás de más, tomarás malas decisiones, sabotearás oportunidades sin siquiera darte cuenta. Entonces, la pregunta verdadera no es cómo ganar más dinero. La pregunta verdadera es: ¿en qué nivel está programado tu termostato? Y para responder eso tienes que ser valiente, tienes que mirar hacia atrás. ¿Qué te enseñaron sobre el dinero cuando eras niño? ¿Era el dinero una fuente de conflicto en tu hogar? Escuchabas frases como: el dinero no crece en los árboles, los ricos son unos aprovechados, nosotros no somos de ese tipo de gente. O quizás en mente nunca se hablaba de dinero, como si fuera un tema sucio o vergonzoso. Esas conversaciones o la ausencia de ellas programaron tu termostato. Y ese termostato ha estado operando silenciosamente desde entonces, tomando decisiones por ti sin que te des cuenta. La buena noticia es que los termostatos se pueden reprogramar, pero el primer paso es reconocer que existe.
Es darte cuenta de que no estás reaccionando a la realidad objetiva del dinero, sino a una historia que alguien más escribió sobre el dinero en tu mente cuando eras demasiado joven para cuestionarla. Los millonarios que he estudiado no tienen una relación perfecta con el dinero, pero sí tienen una relación consciente. Han trabajado, muchos de ellos deliberadamente, para cambiar las creencias que los limitaban. Han aprendido a ver el dinero no como algo sucio o peligroso, sino como una herramienta, un amplificador, un recurso que bien utilizado crea libertad, opciones y la capacidad de contribuir de manera significativa al mundo. Y eso nos lleva directamente a la segunda regla. Tuve un estudiante hace muchos años que llegó a uno de mis seminarios con una queja muy específica. Me dijo: Brian, trabajo 12 horas al día. Soy el primero en llegar y el último en irme. He hecho todo lo que se supone que hay que hacer. Y aún así, no avanzo. Lo miré y le pregunté algo que claramente no esperaba. ¿Estás ocupado siendo productivo o estás ocupado siendo ocupado? Hubo un silencio largo, incómodo. Porque en el fondo él sabía la respuesta. La segunda regla que los millonarios no suelen contar es esta: la riqueza no se construye con tiempo, se construye con resultados. Vivimos en una cultura que glorifica el esfuerzo visible. Trabajar mucho, estar siempre disponible, sacrificarse. Y hay algo noble en el trabajo duro, no lo voy a negar. Pero el trabajo duro aplicado en la dirección equivocada no te acerca a la riqueza, te agota, te frustra y con el tiempo te convence de que el éxito simplemente no es para ti. Las personas promedio intercambian tiempo por dinero. Trabajan 1 hora, cobran 1 hora. Si quieren ganar más, trabajan más horas. Pero hay un límite físico a cuántas horas puede trabajar un ser humano. Y ese límite es el techo de ingresos de cualquier persona que solo intercambia tiempo por dinero. Los millonarios, en cambio, piensan en términos de valor, no en términos de tiempo. Se preguntan constantemente qué resultado puedo producir que sea tan valioso que la gente esté dispuesta a pagar mucho por él. ¿Cómo puedo crear sistemas, productos o servicios que generen valor, incluso cuando no estoy trabajando activamente? Hay una distinción que me parece fundamental aquí. Existe el ingreso activo, que es el dinero que ganas cuando trabajas, y el ingreso pasivo, que es el dinero que gana el trabajo que ya hiciste. La mayoría de las personas vive exclusivamente del ingreso activo. Los millonarios construyen de manera progresiva y deliberada fuentes de ingreso pasivo que eventualmente superan sus necesidades básicas. Y cuando eso ocurre, algo cambia profundamente. Ya no trabajas porque tienes que hacerlo. Trabajas porque quieres hacerlo. Y esa diferencia de motivación produce una calidad de trabajo completamente diferente. Pero hay algo más en esta segunda regla que quiero que no pases por alto. Es el concepto de apalancamiento. El apalancamiento es la capacidad de multiplicar tu esfuerzo a través de sistemas, personas, tecnología o capital. Cuando un autor escribe un libro, trabaja una vez y ese libro puede venderse 1.000.000 de veces. Cuando un inversor coloca capital en un negocio bien gestionado, ese capital trabaja para él mientras duerme. Cuando un empresario construye un equipo sólido, el resultado colectivo supera con creces lo que él podría producir solo. Los ricos no trabajan más, trabajan de manera más inteligente y la clave de ese trabajo inteligente es el apalancamiento constante. ¿Qué puedes hacer tú hoy que tenga efecto multiplicador? ¿Qué habilidad puedes desarrollar que sea tan escasa y tan valiosa que el mercado esté dispuesto a pagarte mucho por ella? ¿Qué sistema puedes construir que genere valor de manera continua? Estas son las preguntas que los millonarios se hacen. No cómo puedo trabajar más horas, sino cómo puedo hacer que cada hora que trabajo produzca el máximo valor posible. Y esto nos conecta con la tercera regla, que es quizás la más contraintuitiva de todas. Recuerdo haber leído una investigación que me impactó profundamente. Se estudiaron los hábitos de gasto de personas con ingresos similares durante un periodo de 10 años. Lo que se encontró fue sorprendente, no era el nivel de ingresos lo que determinaba la acumulación de riqueza. Era la diferencia entre lo que ganaban y lo que gastaban. En otras palabras, era la tasa de ahorro. Había personas ganando $100,000 al año que eran financieramente más frágiles que personas ganando 40,000, simplemente porque las primeras gastaban 110,000 y las segundas guardaban 5,000. La tercera regla que los millonarios no suelen contar es esta: págate a ti mismo primero, siempre sin excepción. Suena simple, y en cierto sentido lo es, pero su aplicación consistente es lo que separa a quienes construyen riqueza de quienes simplemente generan ingresos. La mayoría de las personas tienen una secuencia de pagos que funciona así: reciben su sueldo, pagan sus facturas, cubren sus gastos del mes, y si queda algo, lo ahorran. El problema es que casi nunca queda algo. Los gastos se expanden para llenar el ingreso disponible. Es una ley casi universal de las finanzas personales. Los millonarios invierten esa secuencia.
Reciben su ingreso inmediatamente, apartan un porcentaje para inversión o ahorro y luego viven con lo que queda, no esperan a ver si sobra, deciden de antemano cuánto van a guardar y tratan ese dinero como si no existiera para el consumo. George Clason lo describió perfectamente en El hombre más rico de Babilonia, un libro que escribió hace casi un siglo y que sigue siendo, en mi opinión, uno de los textos más importantes sobre finanzas personales. La idea central es simple: de cada 10 monedas que ganes, guarda al menos una. Siempre, sin importar las circunstancias. Ahora sé lo que estás pensando. Brian, yo no gano lo suficiente para ahorrar. He escuchado eso miles de veces. Y mi respuesta siempre es la misma. Si no puedes ahorrar el 10% de lo que ganas ahora, no podrás ahorrar el 10% cuando ganes el doble. Porque el problema no es el ingreso, es el hábito. El hábito de ahorro es exactamente eso, un hábito. Y como todo hábito, se construye con repetición y consistencia, no con cantidad. Empieza con el 1% si el 10 te parece imposible. Luego sube al 2, luego al 5. El objetivo no es la cantidad inicial, sino instalar el patrón. Porque ese patrón, sostenido durante años, produce resultados que parecen casi milagrosos gracias al poder del interés compuesto. Albert Einstein, según se dice, llamó al interés compuesto la octava maravilla del mundo. Y aunque no podemos verificar si realmente lo dijo, la idea es perfectamente válida. El interés compuesto es el proceso por el cual el dinero que ganas sobre tu dinero empieza a ganar dinero sobre sí mismo. Es un ciclo que se acelera con el tiempo de manera exponencial. Si inviertes $10,000 a una tasa de retorno del 8% anual y no tocas ese dinero durante 30 años, terminas con más de $100,000, sin hacer nada adicional, solo dejando que el tiempo y el interés compuesto hagan su trabajo. Pero la mayoría de las personas interrumpe ese proceso, saca el dinero cuando lo necesita, cambia de estrategia, se impacienta y al hacerlo destruye el efecto compuesto justo cuando estaba empezando a acelerarse. La disciplina de pagarte a ti mismo primero y no tocar ese dinero es literalmente la diferencia entre terminar tu vida con abundancia o sin ella. Es así de simple y así de difícil al mismo tiempo. Pasemos ahora a la cuarta regla, y esta es una que me genera conversaciones muy interesantes en mis conferencias porque contradice algo que la mayoría de las personas cree con mucha firmeza. Hace años, en una de mis conferencias en Toronto, una mujer levantó la mano y me dijo algo que resume perfectamente una creencia muy extendida. Me dijo: Brian, yo evito el riesgo a toda costa. Por eso nunca invierto en nada que pueda perder. Tengo todo mi dinero en una cuenta de ahorros porque así sé que está seguro. La miré con respeto y le pregunté: ¿cuánto te paga esa cuenta de ahorros al año? ¿Menos del 1%? Me respondió. ¿Y cuánto es la inflación anual promedio? Hubo una pausa, alrededor del 3%. Entonces le dije suavemente: tu dinero está perdiendo poder adquisitivo cada año. Lo que crees que es seguridad es, en realidad, una pérdida garantizada y lenta. La cuarta regla que los millonarios no suelen contar es esta: el mayor riesgo financiero que existe es no tomar ningún riesgo. Vivimos con la ilusión de que la seguridad consiste en no arriesgar, pero en el mundo financiero esa ilusión es peligrosa. El dinero que no trabaja pierde valor. La persona que no invierte en su educación, en sus habilidades, en su negocio o en activos que aprecian, está tomando el mayor riesgo de todos, el riesgo de quedarse atrás mientras el mundo avanza. Ahora, esto no significa que debas lanzarte a cualquier inversión sin análisis. El riesgo inteligente no es el riesgo impulsivo. Hay una diferencia enorme entre el riesgo calculado y la imprudencia. Los millonarios no son jugadores, son evaluadores de riesgo. La diferencia está en la preparación. Antes de invertir en algo, los ricos estudian, aprenden, consultan con expertos, entienden los fundamentos de lo que están comprando. No invierten en lo que no entienden, pero tampoco dejan su dinero paralizado por el miedo. Warren Buffett, quizás el inversor más exitoso de la historia, tiene una regla simple: invierte solo en negocios que entiendes. No porque sea conservador, sino porque la comprensión profunda reduce el riesgo real. Cuando entiendes lo que posees, puedes tomar mejores decisiones y no entrar en pánico cuando el mercado fluctúa. Hay otro aspecto de esta regla que quiero destacar: el riesgo de no invertir en ti mismo. He conocido a personas que gastan miles de dólares en vacaciones, en ropa, en entretenimiento, pero que dudan durante meses antes de pagar por un curso, un libro o un mentor que podría transformar sus habilidades y multiplicar sus ingresos. Esa es una de las formas más costosas de aversión al riesgo que existen. Tu cerebro es el activo más valioso que posees. La tasa de retorno de invertir en conocimiento, en habilidades y en relaciones es históricamente la más alta de cualquier clase de activo. Un libro de $20 puede darte una idea que vale $1,000,000.
Un curso de $500 puede enseñarte una habilidad que te genera ingresos durante décadas. Los millonarios invierten en sí mismos constantemente. Leen, estudian, contratan mentores, asisten a conferencias. No porque sea obligatorio, sino porque han aprendido que cada inversión en su propio desarrollo produce retornos que ningún mercado financiero puede igualar. La quinta regla es una de mis favoritas, porque toca algo que va más allá de las estrategias y los números, toca la naturaleza misma de cómo se construye la riqueza en el mundo real. Conocí a un hombre en Dallas, Texas, que había construido una fortuna considerable en el sector inmobiliario. No era el más inteligente de su clase, no había estudiado en las mejores universidades, pero tenía algo que muchos de sus contemporáneos más brillantes no tenían. Tenía una red de relaciones que le abría puertas constantemente. Me explicó cómo funcionaba. Cada vez que conocía a alguien nuevo, su primera pregunta mental no era ¿qué puede hacer esta persona por mí?, sino ¿cómo puedo ser útil para esta persona? Daba antes de recibir, conectaba personas entre sí sin esperar nada a cambio. Compartía información, oportunidades y recursos con generosidad genuina y con el tiempo esa red se convirtió en su activo más poderoso. Las mejores oportunidades de inversión llegaban a través de ella. Los mejores socios venían referidos por ella. Los mejores clientes llegaban recomendados por ella. La quinta regla que los millonarios no suelen contar es esta: tu red de relaciones es tu patrimonio neto futuro. Existe una frase en inglés que dice, your net worth is your net worth, tu red es tu valor neto. Y aunque puede sonar como un cliché, la evidencia detrás de ella es abrumadora. Múltiples estudios sobre movilidad económica demuestran que las personas que ascienden económicamente de manera significativa casi siempre lo hacen a través de conexiones, a través de alguien que les dio una oportunidad, que los recomendó, que compartió información clave en el momento adecuado, pero hay una diferencia crucial entre construir relaciones auténticas y hacer networking superficial. El networking superficial, el tipo de persona que distribuye tarjetas de visita en cada evento y solo llama cuando necesita algo, no funciona, las personas lo detectan. Y en lugar de generar confianza, generar desconfianza, las relaciones que construyen riqueza se basan en reciprocidad genuina, en generosidad, en interés real por el bienestar del otro. Se construyen lentamente, con consistencia, con integridad. Una de las leyes más poderosas que he observado en mis décadas de trabajo está: entre más das sin esperar nada a cambio, más recibes. No porque sea magia, sino porque la generosidad genuina crea una reputación y esa reputación atrae oportunidades de manera natural y constante. Los millonarios que conozco son en su mayoría personas generosas, no en el sentido de que regalan todo lo que tienen, sino en el sentido de que dan valor constantemente. Comparten conocimiento, hacen presentaciones, ofrecen su tiempo y experiencia. Y ese flujo constante de valor hacia afuera crea un flujo igualmente constante de oportunidades hacia adentro. ¿Cuántas personas en tu vida actual podrían beneficiarse de algo que tú sabes, conoces o puedes hacer? ¿Cuándo fue la última vez que ofreciste ayuda sin calcular el retorno? ¿Cuándo fue la última vez que conectaste a dos personas que podrían beneficiarse mutuamente sin que hubiera nada para ti en ese intercambio? Estas son las preguntas que los constructores de riqueza se hacen con regularidad. Y las respuestas a esas preguntas construyen ladrillo a ladrillo el tipo de capital social que eventualmente se convierte en capital financiero. Avancemos a la sexta regla, y aquí quiero contarte algo que observé en una situación que me marcó profundamente. Hace algunos años impartí un seminario en el que participaron dos hermanos. Habían crecido en la misma casa, con los mismos padres, en el mismo vecindario, habían tenido acceso a las mismas oportunidades básicas, pero a los 40 años sus situaciones financieras eran radicalmente diferentes. Uno era propietario de varios negocios y vivía con tranquilidad económica. El otro trabajaba en un empleo que odiaba y llegaba al final de cada mes con más deudas que al principio. Durante un descanso hablé con ambos por separado y noté algo fascinante. El hermano exitoso hablaba constantemente en términos de decisiones. Decidí hacer esto, elegí no comprar aquello, opté por invertir aquí. El hermano que luchaba hablaba constantemente en términos de circunstancias. Las cosas no me salieron bien, el mercado estaba malo, no tuve las mismas oportunidades. La sexta regla que los millonarios no suelen contar es esta: la riqueza es el resultado acumulado de cientos de pequeñas decisiones correctas, no de una gran oportunidad. Vivimos en una cultura obsesionada con los grandes momentos. El gran negocio, el gran golpe, la inversión que lo cambia todo de la noche a la mañana. Y sí, esos momentos existen. Pero lo que la mayoría no ve es que esos momentos son el resultado de años de pequeñas decisiones que prepararon a la persona para reconocer y aprovechar esa oportunidad.
¿Cuándo llegó? La riqueza se construye en lo cotidiano, en la decisión de no comprar el coche nuevo cuando el actual funciona perfectamente, en la decisión de leer 30 minutos cada noche en lugar de ver televisión, en la decisión de ahorrar antes de gastar, en la decisión de buscar un mentor en lugar de pretender que ya lo sabes todo, en la decisión de invertir en una habilidad en lugar de gastar ese dinero en entretenimiento. Cada una de esas decisiones parece insignificante en el momento, pero acumuladas durante 5, 10, 20 años. Producen resultados que parecen extraordinarios desde afuera y la persona que los logró sabe que no hubo magia, hubo consistencia. Existe un concepto que me parece uno de los más poderosos en toda la psicología del éxito, la acción marginal. La idea es que no necesitas mejorar en un 100% para obtener resultados radicalmente diferentes. Si mejoras solo en 1% cada día, en un año serás 37 veces mejor que al principio. No 1% mejor, 37 veces mejor. Eso es el poder del compuesto aplicado no solo al dinero, sino al desarrollo personal. Los millonarios no toman mejores decisiones porque sean más inteligentes. Las toman porque tienen criterios más claros. Saben lo que quieren a largo plazo y usan esa claridad para evaluar cada decisión pequeña. Cuando se enfrentan a una elección de gastos, se preguntan, ¿esto me acerca o me aleja de donde quiero estar en 10 años? Cuando se enfrentan a una oportunidad de negocio, se preguntan, ¿esto está alineado con mis objetivos principales o es una distracción atractiva? La claridad de objetivos es el filtro que convierte las decisiones cotidianas en bloques de construcción de riqueza. Sin esa claridad, cada decisión se toma en el vacío, basada en el impulso del momento, en lo que parece bueno ahora, en lo que los demás están haciendo. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar de algo que creo que es fundamental y que está íntimamente conectado con esta sexta regla: la diferencia entre activos y pasivos. Robert Kiyosaki lo popularizó brillantemente en Padre Rico, Padre Pobre, pero la idea es más antigua que ese libro. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. La mayoría de las personas pasa su vida acumulando pasivos que creen que son activos. El ejemplo más claro es la casa donde vives. Mucha gente me dice con orgullo, Brian, compré mi casa, es mi mayor activo. Y yo les pregunto, ¿tu casa te paga a ti o tú le pagas a ella? Si estás pagando hipoteca, mantenimiento, impuestos y seguros, esa casa es un pasivo. Puede convertirse en un activo si la alquilas, si la vendes con ganancia o si la usas para generar ingresos. Pero mientras vives en ella y pagas por ella, es un pasivo. Los ricos compran activos. Las personas promedio compran pasivos y los llaman activos. Esta distinción, simple en teoría pero poderosa en la práctica, explica gran parte de la diferencia entre quienes construyen riqueza y quienes no. ¿Qué estás comprando con tu dinero? Cosas que te hacen sentir rico, como coches caros, ropa de diseñador y gadgets de última generación. O cosas que te hacen ser rico, como propiedades que generan renta, negocios que producen flujo de caja, inversiones que aprecian con el tiempo. Esta pregunta, respondida con honestidad y actuada con consistencia, puede cambiar completamente la dirección de tu vida financiera. Y ahora llegamos a la séptima regla, la última. Y en mi opinión, la más profunda de todas, porque esta no habla de estrategias ni de tácticas. Habla de algo que está en el corazón mismo de por qué algunas personas logran lo que se proponen y otras no. Cuando tenía 25 años, trabajaba como vendedor. Era bastante bueno en ello, pero no excepcional. Un día mi jefe me llevó a tomar un café y me dijo algo que cambió mi vida. Me dijo, Brian, tienes talento, pero tienes un problema. Buscas la validación en el lugar equivocado. No entendí lo que quería decir en ese momento, pero con el tiempo lo comprendí completamente. Yo tomaba mis decisiones basándome en lo que los demás pensarían de mí. Compraba cosas para impresionar a personas que no me importaban especialmente. Evitaba ciertos riesgos porque me preocupaba lo que dirían si fallaba. Posponía decisiones importantes porque quería la aprobación de otros antes de actuar. Era un prisionero de la opinión ajena. Y esa prisión tiene un costo financiero enorme. La séptima regla que los millonarios no suelen contar es esta. La independencia financiera comienza con la independencia mental. Mientras tus decisiones financieras estén gobernadas por lo que otros piensan, por la necesidad de aparentar, por el miedo al juicio ajeno, estarás trabajando para la imagen que proyectas, no para la vida que quieres construir. Existe un fenómeno que los economistas llaman gasto de estatus. Es el dinero que gastamos no porque necesitemos o disfrutemos genuinamente algo, sino porque queremos señalar a los demás un cierto nivel social. El coche más caro del que podemos pagar, la ropa de marca visible, las vacaciones que publicamos en redes sociales, el barrio donde vivimos, para que otros sepan que llegamos. Y no hay nada inherentemente malo en disfrutar de cosas buenas.
El problema es cuando ese gasto está motivado por la necesidad de aprobación externa, porque entonces nunca termina. Siempre habrá alguien con más, siempre habrá un nivel superior que alcanzar para mantener la imagen. Es una carrera sin línea de llegada que consume recursos que podrían estar construyendo tu libertad real. Los millonarios que he estudiado, especialmente los que construyeron su riqueza desde cero, tienen una característica común que sorprende a muchas personas: viven por debajo de sus posibilidades, no de manera miserable, sino de manera deliberada. Conducen coches normales cuando podrían permitirse coches de lujo. Viven en casas cómodas pero no ostentosas. Visten bien pero no de manera extravagante. No porque no puedan permitirse más, sino porque han elegido conscientemente no gastar en imagen y sí invertir en libertad. Thomas Stanley y William Danko documentaron esto de manera magistral en su libro El millonario de la puerta de al lado. Pasaron años estudiando a millonarios reales en Estados Unidos y descubrieron que la mayoría no vive en los barrios más exclusivos, no conduce los coches más caros y no lleva el estilo de vida que Hollywood asocia con la riqueza. Viven modestamente, ahorran agresivamente e invierten consistentemente. Y esa brecha entre lo que ganan y lo que gastan es exactamente lo que les permite acumular riqueza real. La independencia mental de la que hablo no es indiferencia a los demás. Es la capacidad de tomar decisiones basadas en tus valores y objetivos reales, no en la necesidad de validación externa. Es saber quién eres y qué quieres con suficiente claridad como para no ser desviado por las expectativas ajenas. Y hay algo más, en esta séptima regla que quiero explorar con profundidad porque creo que es uno de los aspectos menos discutidos de la psicología de la riqueza, es la relación entre la identidad y el comportamiento financiero. Cada persona tiene una imagen de sí misma, una narrativa interna sobre quién es, qué merece, qué es posible para ella. Y esa imagen actúa como un guión que dirige el comportamiento de manera casi automática. Si tu imagen interna es la de alguien que siempre lucha con el dinero, inconscientemente tomarás decisiones que confirmen esa imagen. No porque quieras sufrir, sino porque la mente humana tiene una necesidad profunda de coherencia entre quien cree que es y cómo actúa. Por eso, uno de los cambios más poderosos que puedes hacer no es cambiar tu comportamiento directamente, sino cambiar primero la imagen que tienes de ti mismo. Cuando empiezas a verte como alguien que maneja el dinero con inteligencia, como alguien que construye riqueza de manera sistemática, como alguien que merece abundancia y la administra bien, tu comportamiento empieza a alinearse con esa nueva imagen de manera natural. Esto no es pensamiento mágico, es psicología aplicada. Los atletas de élite lo usan constantemente. Los mejores vendedores lo practican. Los líderes más efectivos lo entienden. La identidad precede al comportamiento. Cambia quién crees que eres y cambiarás lo que haces. Ahora quiero hacer algo que creo que es importante en este punto de nuestra conversación. Quiero conectar estas 7 reglas en un panorama más amplio, porque por separado cada una de ellas es poderosa. Pero juntas forman algo que va más allá de una colección de consejos financieros. Forman una filosofía de vida. La primera regla, la de reprogramar tu termostato mental, te dice que el trabajo más importante que puedes hacer no está en el mercado financiero, sino en tu propia mente. Que tus creencias sobre el dinero determinan tu relación con él antes de que hagas ninguna transacción. La segunda regla, la de enfocarte en resultados en lugar de tiempo, te libera de la trampa de la actividad sin propósito. Te enseña a pensar en términos de valor creado, no de horas trabajadas. Te abre la puerta al apalancamiento y a la posibilidad del ingreso pasivo. La tercera regla, la de pagarte a ti mismo primero, instala el hábito fundamental sobre el que se construye toda riqueza a largo plazo. Sin este hábito, todas las demás estrategias son incompletas. Con este hábito, el tiempo se convierte en tu aliado más poderoso. La cuarta regla, la de abrazar el riesgo calculado, te libera del miedo paralizante que mantiene a la mayoría de las personas en la mediocridad financiera. Te enseña a distinguir entre el riesgo real y el riesgo percibido y te invita a invertir en el activo más valioso que posees, tú mismo. La quinta regla, la del capital relacional, te recuerda que la riqueza no se construye en soledad, que las mejores oportunidades llegan a través de personas y que la generosidad genuina es una de las estrategias de inversión más poderosas que existen. La sexta regla, la de las pequeñas decisiones correctas, desmitifica el éxito financiero. No es magia, no es suerte. Es el resultado acumulado de lecciones cotidianas alineadas con objetivos claros. Es la disciplina de distinguir entre activos y pasivos y elegir consistentemente los primeros. Y la séptima regla, la de la independencia mental, es la que sostiene a todas las demás, porque sin ella, las presiones sociales, la necesidad de aprobación y el miedo al juicio ajeno sabotearán cada una de las otras estrategias. La libertad financiera real comienza en la mente, siempre.
Ahora quiero hablar de algo que muchas personas no consideran cuando piensan en riqueza, y es el factor tiempo. Uno de los errores más costosos que cometen las personas en su relación con el dinero es subestimar el poder del tiempo y sobreestimar el poder de los eventos a corto plazo. Vivimos en una época de gratificación inmediata. Todo está diseñado para darnos lo que queremos ahora. Entrega en 2 horas, streaming instantáneo, noticias en tiempo real. Y ese condicionamiento para la inmediatez es profundamente destructivo cuando se aplica a las finanzas. La riqueza real, la riqueza que dura, la riqueza que se transmite de generación en generación, se construye en décadas, no en meses. Requiere una capacidad de diferir la gratificación que va completamente contra el flujo de la cultura moderna. Hay un experimento psicológico famoso conocido como el experimento del malvavisco. Se hizo con niños de 4 años. A cada niño se le ponía un malvavisco enfrente y se le decía que si esperaba 15 minutos sin comerlo, recibiría 2. Lo que los investigadores descubrieron al hacer seguimiento de esos niños durante décadas fue que los que habían podido esperar, los que habían diferido la gratificación, tenían sistemáticamente mejores resultados académicos, mejores relaciones, mejor salud y, sí, mayor éxito financiero en la vida adulta. La capacidad de diferir la gratificación es uno de los predictores más poderosos del éxito en prácticamente todas las áreas de la vida. Y es una capacidad que se puede desarrollar. No estás condenado por lo que hiciste a los 4 años. Puedes entrenar tu mente para pensar en términos de largo plazo. ¿Cómo? Empezando por hacer que el largo plazo sea concreto y emocional, no abstracto e intelectual. La mayoría de las personas sabe intelectualmente que ahorrar para la jubilación es importante. Pero ese conocimiento no produce comportamiento porque el futuro es abstracto. La jubilación es un concepto vago y distante, no activa las mismas emociones que el placer inmediato de comprar algo que quieres ahora. Los constructores de riqueza hacen algo diferente, hacen que su futuro sea real. Visualizan con detalle la vida que quieren tener. Ponen imágenes concretas a sus metas, calculan exactamente cuánto dinero necesitan y para cuándo, hacen que el futuro sea tan vívido y tan emocional que compite efectivamente con el placer inmediato del presente. Cuando tu futuro deseado es más real que tu impulso presente, tomar la decisión correcta se vuelve mucho más fácil. No porque hayas eliminado el deseo de gratificación inmediata, sino porque has creado un deseo aún más fuerte por algo más importante. Quiero también hablar de algo que considero uno de los pilares menos glamorosos, pero más fundamentales de la construcción de riqueza, la educación financiera continua. Hay personas que dedican años a estudiar su profesión, que leen libros de su campo, que asisten a conferencias de su industria, que buscan mentores y que invierten en cursos de actualización. Y todo eso está perfectamente bien, es necesario. Pero esas mismas personas, en muchos casos, nunca han leído un solo libro sobre finanzas personales, nunca han estudiado los principios básicos de la inversión. No entienden cómo funcionan los impuestos sobre sus ingresos. No saben la diferencia entre un fondo indexado y un fondo activo. No han calculado cuánto necesitan ahorrar para jubilarse con tranquilidad. Y no es porque sean personas poco inteligentes o poco disciplinadas, es porque nadie les enseñó que la educación financiera era parte de su responsabilidad personal. El sistema educativo en la mayoría de los países no enseña finanzas personales. Los padres en la mayoría de los hogares no hablan de dinero de manera productiva. Y así, generaciones enteras llegan a la adultez con toda la educación del mundo en su campo profesional y prácticamente cero en el área que más afecta su calidad de vida cotidiana. Los millonarios, casi sin excepción, son estudiantes continuos del dinero. Leen, escuchan, preguntan, buscan personas que saben más que ellos y aprenden de ellas. No porque el conocimiento por sí solo produzca riqueza, sino porque el conocimiento correcto, aplicado con disciplina, produce decisiones mejores, y las decisiones mejores, acumuladas en el tiempo, producen resultados extraordinarios. ¿Cuántos libros sobre finanzas personales e inversión has leído en el último año? Si la respuesta es 0, ese es quizás el primer cambio más importante que puedes hacer. No porque un libro vaya a hacerte rico de la noche a la mañana, sino porque cada libro que lees sobre este tema instala nuevas perspectivas, nuevas distinciones y nuevas herramientas en tu mente. Y esas herramientas te permiten ver oportunidades que antes eran invisibles y evitar errores que antes eran inevitables. Hay una lista de libros que recomendaría a cualquier persona que quiera mejorar su educación financiera. El hombre más rico de Babilonia, de George Clason, es el primero. Simple, antiguo, pero absolutamente atemporal en sus principios. Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki, independientemente de las controversias sobre el autor, contiene ideas sobre activos y pasivos que son transformadoras.
El millonario de la puerta de al lado, de Thomas Stanley, que ya mencioné, es una investigación real sobre cómo viven y piensan los ricos reales, no los ricos de las revistas. Pensar y hacerse rico de Napoleon Hill, que a pesar de su edad sigue siendo uno de los análisis más profundos de la psicología del éxito que existen. Y El inversor inteligente de Benjamin Graham, que es quizás el texto más importante sobre inversión que se haya escrito. Estos 5 libros, leídos y aplicados, contienen más sabiduría financiera práctica que la mayoría de los programas universitarios de economía, y todos están disponibles por el precio de una cena modesta. Quiero hablar ahora de algo que creo que es especialmente relevante para las personas que están empezando desde cero o que sienten que empezaron tarde. Una de las preguntas que más me hacen es: Brian, tengo 40 años y no tengo nada ahorrado. ¿Es demasiado tarde para mí? Mi respuesta siempre es la misma. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. No importa dónde estés ahora. Lo que importa es la dirección en la que te mueves. Una persona de 40 años que empieza hoy a ahorrar e invertir consistentemente puede acumular una cantidad significativa de riqueza en los próximos 25 años antes de la jubilación. No será lo mismo que si hubiera empezado a los 20, pero será infinitamente mejor que no empezar nunca. Y hay algo más que quiero decirte sobre empezar tarde. La experiencia de vida que tienes a los 40 o 50 años es un activo en sí mismo. Conoces tu campo mejor, tienes relaciones establecidas, tienes habilidades que tomaron años desarrollar. Muchas personas han construido sus mayores éxitos financieros después de los 40, precisamente porque tenían la madurez, la experiencia y las conexiones que los jóvenes aún no tienen. Colonel Sanders fundó KFC a los 65 años. Ray Kroc construyó McDonald's a los 52. Estos no son excepciones que prueban la regla. Son ejemplos de que el tiempo que tienes delante de ti, independientemente de cuánto tiempo hayas dejado atrás, siempre es suficiente para construir algo significativo, si empiezas ahora y eres consistente. El único error que no tiene remedio es no empezar. Quiero también abordar algo que me parece crucial y que está relacionado con la 6ª regla que mencionamos: el papel de los hábitos en la construcción de riqueza. Aristóteles dijo hace más de 2000 años que somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto sino un hábito. Y eso es profundamente cierto en el ámbito financiero. La riqueza no es el resultado de grandes actos heroicos ocasionales. Es el resultado de hábitos cotidianos practicados con consistencia durante años. Y la buena noticia sobre los hábitos es que una vez instalados requieren poca energía para mantenerse, se vuelven automáticos, se convierten en la forma natural de operar. ¿Cuáles son los hábitos financieros más importantes que he observado en personas de alto patrimonio? Déjame compartir los que considero más universales. El primero es el hábito de la contabilidad personal. Los ricos saben exactamente cuánto ganan, cuánto gastan, cuánto ahorran y dónde está su dinero en todo momento. No de manera obsesiva, sino de manera informada. Tienen claridad sobre sus números. La mayoría de las personas promedio no tiene esa claridad, y esa falta de claridad es terreno fértil para el desperdicio y las malas decisiones. El segundo es el hábito de la lectura diaria. Mencioné los libros financieros, pero va más allá. Los estudios sobre hábitos de personas exitosas muestran consistentemente que leen mucho más que el promedio. No solo sobre finanzas, sino sobre negocios, psicología, historia, liderazgo. Esa amplitud de conocimiento les da perspectivas que les permiten tomar mejores decisiones en múltiples áreas. El tercero es el hábito de la planificación. Los constructores de riqueza tienen objetivos claros y escritos, planifican su semana, identifican las actividades de mayor valor y las priorizan. No reaccionan al día, lo diseñan. Esta capacidad de planificación proactiva versus reactividad cotidiana es una de las diferencias más consistentes que he observado entre personas exitosas y personas promedio. El cuarto es el hábito de la revisión regular. Los ricos revisan sus finanzas periódicamente, evalúan si sus inversiones están funcionando, ajustan su presupuesto cuando es necesario, celebran el progreso y corrigen el rumbo cuando se desvían. Este hábito de revisión y ajuste es lo que permite que los planes se mantengan relevantes y efectivos a lo largo del tiempo. El quinto es el hábito de buscar consejo experto. Los ricos no pretenden saberlo todo. Contratan contadores, asesores financieros, abogados especializados. Abogados especializados, abogados especializados. Reconocen que el costo de un buen consejo siempre es menor que el costo de un error evitable. Y buscan activamente personas que saben más que ellos en áreas específicas. Estos 5 hábitos, practicados consistentemente, crean una infraestructura de comportamiento que hace que la construcción de riqueza sea casi inevitable con el tiempo.
no requieren talento especial, no requieren circunstancias perfectas, requieren decisión y consistencia. Y aquí quiero hacer una observación que me parece importante. La consistencia no significa perfección. Uno de los mayores enemigos del progreso financiero es el perfeccionismo. La persona que dice empezaré a ahorrar cuando tenga el presupuesto perfecto. La persona que dice invertiré cuando entienda completamente el mercado. La persona que dice cambiaré mis hábitos cuando llegue el momento adecuado. El momento adecuado nunca llega para los perfeccionistas. Siempre hay una razón para esperar, siempre hay algo que no está completamente listo y mientras esperan la perfección, el tiempo pasa, el interés compuesto no trabaja para ellos y las oportunidades se van. La acción imperfecta supera siempre a la inacción perfectamente planeada. Empieza con lo que tienes, empieza donde estás, empieza hoy, aunque no sea el momento ideal, y ajusta mientras avanzas. Los mejores planes financieros no son los más elaborados, son los que se ejecutan. Un plan simple ejecutado con consistencia supera siempre a un plan brillante que nunca sale del papel. Quiero también hablar de algo que considero fundamental para cualquier persona que quiera construir riqueza de manera sostenible: la importancia de la salud física y mental en el rendimiento financiero. Esto puede parecer fuera de lugar en una conversación sobre dinero, pero te aseguro que no lo es. He observado que las personas más productivas y financieramente exitosas que conozco son, en su mayoría, personas que cuidan su cuerpo y su mente con la misma disciplina con la que cuidan sus finanzas. La razón es simple: tu cuerpo es el vehículo de todo lo que haces. Si ese vehículo está funcionando mal, tu capacidad de pensar con claridad, de tomar buenas decisiones, de mantener la energía necesaria para ejecutar tus planes, se ve seriamente comprometida. Las investigaciones sobre toma de decisiones muestran que cuando estamos fatigados tomamos decisiones peores. Cuando estamos bajo estrés crónico, nuestro horizonte temporal se acorta y nos volvemos más impulsivos. Cuando dormimos mal, nuestra capacidad de razonamiento complejo disminuye significativamente. Los millonarios que conozco duermen suficiente, hacen ejercicio regularmente, cuidan su alimentación. No porque sean fanáticos de la salud, sino porque han entendido que su rendimiento mental y su energía son activos que requieren mantenimiento, y que la inversión en esos activos produce retornos en todas las demás áreas de su vida. Si quieres tomar mejores decisiones financieras, empieza por cuidar la herramienta con la que tomas esas decisiones, tu mente. Y la mente vive en un cuerpo. Cuida el cuerpo y la mente te lo agradecerá con claridad, energía y capacidad de ejecución. Llegamos ahora a un punto en nuestra conversación que me parece especialmente importante. Quiero hablar de los errores más comunes que cometen las personas en su camino hacia la independencia financiera. No para que te sientas mal si los has cometido, sino para que puedas reconocerlos y corregirlos. El primero y más costoso es la deuda de consumo. Hay dos tipos de deuda: la deuda productiva, que es la que usas para adquirir activos que generan más valor que el costo de la deuda misma, como un préstamo para un negocio rentable o una hipoteca para una propiedad de inversión. Y la deuda de consumo, que es la que usas para comprar cosas que se deprecian o se consumen, como ropa, vacaciones, electrónicos o coches nuevos. La deuda de consumo, especialmente la de tarjetas de crédito con tasas de interés del 20% anual o más, es uno de los mecanismos más efectivos para transferir riqueza de las personas que no la tienen a las instituciones financieras que ya la tienen. Es el opuesto exacto del interés compuesto trabajando a tu favor. Es el interés compuesto trabajando en tu contra. Si tienes deuda de consumo, eliminarla debería ser tu primera prioridad financiera, antes de invertir, antes de ahorrar para grandes metas, porque ninguna inversión razonable va a darte un retorno del 20 o 25%, que es lo que te está costando esa deuda. El segundo error común es la diversificación excesiva sin conocimiento. Hay un dicho en las finanzas: la diversificación es la protección del ignorante. No lo digo para ofender, sino para señalar que hay una diferencia entre diversificar inteligentemente y dispersar tu capital en tantas cosas que no puedes seguir ninguna de ellas con la atención que merece. Warren Buffett tiene una perspectiva interesante sobre esto. Dice que si eres un inversor experto, la concentración en pocas inversiones bien entendidas puede ser más rentable que la diversificación amplia. Pero si no eres un experto, la diversificación a través de fondos indexados de bajo costo es la estrategia más inteligente para la mayoría de las personas. La clave no es cuántas inversiones tienes, sino cuánto entiendes cada una de ellas. El tercer error es seguir a la multitud. Cuando todos están comprando algo, generalmente ya es tarde para comprar. Cuando todos están vendiendo algo, generalmente ya es tarde para vender. Los mercados financieros son, en gran medida, juegos de psicología colectiva.
Y la psicología colectiva tiende a exagerar en ambas direcciones. Los inversores más exitosos compran cuando hay miedo y venden cuando hay euforia. Eso requiere una independencia mental considerable, porque ir en contra de la multitud cuando la multitud está muy segura de sí misma es psicológicamente muy difícil. Pero históricamente es la estrategia que produce los mejores retornos. El cuarto error es confundir ingresos altos con riqueza. He conocido a médicos, abogados y ejecutivos con ingresos de varios cientos de miles de dólares al año que son financieramente frágiles. Tienen coches caros, casas grandes, vacaciones lujosas y cero activos reales. Su estilo de vida consume cada centavo que ganan y más. Y si su ingreso se interrumpiera por cualquier razón, estarían en crisis en cuestión de semanas. El ingreso alto es una oportunidad para construir riqueza. No es riqueza en sí mismo. La riqueza real es la acumulación de activos que generan ingreso independientemente de tu trabajo activo. Es la capacidad de mantener tu estilo de vida sin necesitar trabajar. Esa es la definición real de independencia financiera. El quinto error es no tener un plan de emergencia. La vida está llena de imprevistos, enfermedades, pérdidas de empleo, crisis económicas, reparaciones inesperadas. Sin un fondo de emergencia equivalente a 3 a 6 meses de gastos, cualquier imprevisto puede destruir años de progreso financiero y forzarte a endeudarte en el peor momento posible. El fondo de emergencia no es una inversión, no está ahí para crecer. Está ahí para proteger todas tus demás inversiones de ser liquidadas prematuramente en momentos de crisis. Es el seguro que te permite mantener tu estrategia de largo plazo cuando la vida se complica a corto plazo. Y el sexto error, que quizá es el más sutil de todos, es esperar las condiciones perfectas para actuar. Cuando pague esta deuda, empiezo a ahorrar. Cuando consiga ese ascenso, empiezo a invertir. Cuando la economía esté más estable, abro mi negocio. Cuando tenga más tiempo, aprendo sobre finanzas. Las condiciones perfectas nunca llegan. La economía siempre tiene incertidumbre. Siempre habrá deudas que pagar. Siempre habrá razones para esperar. Las personas que construyen riqueza no esperan condiciones perfectas. Actúan con las condiciones que tienen y las mejoran mientras avanzan. Ahora quiero hablar de algo que creo que es el núcleo de todo lo que hemos discutido hoy. Algo que, si lo entiendes profundamente, cambia la manera en que ves no solo el dinero, sino la vida entera. Es el concepto de responsabilidad personal total. Hay una tendencia muy humana de atribuir nuestra situación actual a factores externos. La economía, el gobierno, los padres que tuvimos, el vecindario donde crecimos, el jefe que no nos valora, la mala suerte que nos persigue. Y es cierto que el contexto importa. No todos partimos desde el mismo punto. Hay inequidades reales en el mundo, hay inequidades reales en el mundo, hay inequidades reales en el mundo. No voy a ignorar eso. Pero también es cierto esto, dentro de cualquier contexto hay personas que avanzan y personas que nacieron en pobreza y construyeron riqueza. Hay personas que nacieron en pobreza y construyeron riqueza. Hay personas que nacieron con ventajas y las desperdiciaron. Lo que hace la diferencia, invariablemente, no son las circunstancias, sino la respuesta a las circunstancias. Y la respuesta a las circunstancias es algo que está completamente bajo tu control. La responsabilidad personal. Total significa esto: yo soy responsable de mi situación actual. No porque haya elegido conscientemente cada cosa que me pasó, sino porque soy responsable de cómo he respondido a lo que me pasó. Soy responsable de las decisiones que he tomado. Soy responsable de los hábitos que he cultivado o descuidado. Soy responsable del conocimiento que he buscado o evitado. Soy responsable de las relaciones que he construido o ignorado. Cuando asumes esa responsabilidad total, algo poderoso ocurre. Ya no eres una víctima de las circunstancias. Eres el arquitecto de tu vida. Y los arquitectos tienen algo que las víctimas no tienen: agencia. La capacidad de diseñar, de construir, de cambiar lo que no funciona y de crear lo que quieren. Esta no es una idea cómoda. Es mucho más fácil culpar a factores externos. Pero la comodidad de la queja tiene un costo enorme. Te mantiene exactamente donde estás. Los millonarios que he conocido, sin importar sus circunstancias de origen, tienen esto en común: asumen responsabilidad total. No se quejan de lo que no tiene, se enfocan en lo que pueden hacer con lo que tienen. No esperan que el mundo cambie para ellos. Cambian ellos mismos y adaptan su mundo. Esa mentalidad de agencia, de responsabilidad, de poder personal, es el suelo en el que todas las demás reglas que hemos discutido hoy pueden crecer y florecer. Sin ella, las estrategias son inútiles. Con ella, incluso los recursos limitados pueden producir resultados extraordinarios con el tiempo. Quiero cerrar esta conversación con algo que me parece fundamental y que a menudo se pasa por alto en las discusiones sobre dinero y riqueza. El dinero es un medio, no un fin. Sé que suena como un cliché,
Pero me parece que vale la pena explorar qué significa realmente. He conocido a personas muy ricas que son profundamente infelices, que han sacrificado sus relaciones, su salud, su paz interior en el altar de la acumulación, que tienen todo lo que el dinero puede comprar y nada de lo que el dinero no puede comprar. Y he conocido a personas con recursos moderados que viven con una riqueza de experiencias, de relaciones, de propósito y de paz que cualquier millonario envidiaría. La diferencia no está en la cantidad de dinero. Está en la claridad sobre para qué sirve el dinero en tu vida. El dinero bien utilizado compra libertad, la libertad de elegir cómo pasas tu tiempo, la libertad de hacer el trabajo que te importa en lugar del trabajo que necesitas, la libertad de estar presente para las personas que amas, la libertad de contribuir a causas que te importan, la libertad de vivir según tus valores en lugar de según las expectativas ajenas. Esa libertad es lo que vale la pena construir. No la acumulación por la acumulación misma. Cuando tienes claridad sobre por qué quieres el dinero, sobre qué tipo de vida quieres vivir, sobre qué valores quieres honrar, entonces la construcción de riqueza se convierte en algo más que una estrategia financiera. Se convierte en un acto de diseño consciente de tu propia vida. Y eso, en mi experiencia de décadas trabajando con personas en todo el mundo, es lo que produce no solo riqueza financiera, sino riqueza en el sentido más pleno de la palabra. Una vida bien vivida. Una vida elegida conscientemente. Una vida en la que el dinero es el sirviente de tus sueños, no su dueño. Así que déjame preguntarte, y esta vez sí es una pregunta que quiero que te hagas en serio, no retóricamente qué quieres que el dinero haga por tu vida, no cuánto quieres tener, sino para qué lo quieres, qué tipo de libertad buscas, qué tipo de contribución quieres hacer, qué tipo de experiencias quieres tener, qué tipo de legado quieres dejar. Cuando puedas responder esas preguntas con claridad y con emoción genuina, tendrás la motivación más poderosa que existe para aplicar todo lo que hemos discutido hoy. No lo harás por disciplina forzada. Lo harás porque tiene sentido, porque está conectado con algo que importa profundamente. Y eso hace toda la diferencia. Permíteme resumir las 7 reglas que hemos explorado hoy, no como una lista que memorizar, sino como un mapa que llevar contigo. La primera, reprograma tu termostato mental. Examina tus creencias sobre el dinero y reemplaza las que te limitan con las que te expanden. Tu mundo exterior nunca superará de manera sostenida tu mundo interior. La segunda, enfócate en resultados, no en tiempo. Piensa en términos de valor creado, busca el apalancamiento, construye fuentes de ingreso que trabajen incluso cuando tú no lo haces. La tercera, págate a ti mismo primero, siempre instala el hábito del ahorro automático y deja que el interés compuesto trabaje a tu favor durante el tiempo que necesite. La cuarta, abra el riesgo calculado. El mayor riesgo es la inacción. Invierte en ti mismo constantemente, estudia lo que compras. Actúa con información, no con miedo. La quinta, construye tu red de relaciones con generosidad genuina. Tu capital social es tu activo más subestimado y potencialmente tu más valioso. La sexta, toma pequeñas decisiones correctas de manera consistente, distingue entre activos y pasivos. Sé claro sobre tus objetivos a largo plazo y úsalos como filtro para cada decisión cotidiana. La séptima, cultiva la independencia mental, toma decisiones basadas en tus valores y objetivos reales, no en la necesidad de aprobación externa. La libertad financiera comienza con la libertad mental. Estas 7 reglas no son teoría. Son el destilado de décadas de observación, investigación y aplicación práctica. Son lo que he visto funcionar repetidamente en personas de todos los orígenes, en todas las economías, en todas las circunstancias. No son garantías. Nada en la vida lo es. Pero son los principios más poderosos que conozco para aumentar significativamente tus probabilidades de construir la vida financiera que deseas. Y ahora, la parte más importante de todo lo que hemos discutido hoy. El conocimiento sin acción es entretenimiento. Puede ser entretenimiento muy estimulante e inspirador, pero entretenimiento al fin. Lo que transforma vidas no es saber estas reglas, es aplicarlas. Entonces te hago este desafío. Esta semana elige una sola cosa de lo que hemos discutido hoy y aplícala una sola. No las 7 a la vez, una. Quizás es abrir una cuenta de ahorro separada y configurar una transferencia automática cada vez que recibes tu ingreso. Quizás es comprar uno de los libros que mencioné. Quizás es sentarte durante 1 hora y escribir con claridad qué quieres que el dinero haga por tu vida. Quizás es identificar una creencia limitante sobre el dinero que has llevado contigo desde la infancia y cuestionarla deliberadamente. Una cosa esta semana, con la intención de convertirla en hábito, porque así es como se construye la riqueza real. No con grandes gestos heroicos ocasionales, sino con pequeños pasos consistentes tomados en la dirección correcta durante el tiempo suficiente. El árbol más grande del bosque empezó siendo una semilla.
La semilla no sabía que se convertiría en un árbol gigante, solo hacía lo que las semillas hacen. Crecer un poco cada día en la dirección de la luz, tú también puedes hacer eso. Tienes todo lo que necesitas para empezar, no mañana, no cuando las condiciones sean perfectas hoy. Gracias por acompañarme en esta conversación, ha sido un honor compartir estas ideas contigo. Y recuerda siempre esto, tu futuro es creado por lo que haces hoy, no mañana. Empieza hoy.